siguiente capítulo de nuestro texto, y bueno, va a ser el de aspectos de la comunidad estatal. Y el siguiente subtema que vamos a pasar a revisar, pues es el Estado como comunidad jurídicamente constituida. La comunidad estatal se constituye como una estructura de acción, como una unidad de acción jurídicamente organizada. En una comunidad, la conducta se orienta por normas. Las normas del derecho garantizado por el Estado se van a diferenciar de las normas sociales extrajurídicas, es decir, de los mandatos del trato social, de las buenas costumbres, del decoro, de la moral, de los deberes de asistencia. Y se van a diferenciar de estos últimos por la técnica de aplicación coactiva del derecho. La obediencia de las normas jurídicas es aún forzada en un procedimiento de aplicación, este procedimiento jurídicamente organizado y normado. Asimismo, los deberes jurídicos presentes en ese procedimiento coactivo, en el actuar de los operadores, se encuentran nuevamente bajo sanciones jurídicamente reguladas. De este modo, el orden jurídico forma una especie de sistema encadenado de regulación y control, cuyos elementos se apuntalan y se apoyan entre sí. Esto convierte a sus normas en derecho garantizado. La conducta de los sujetos de derecho asociados en un Estado es coordinada y guiada por normas que van a poseer una probabilidad cierta de ser aplicadas en un procedimiento coactivo jurídicamente organizado. Esta probabilidad es garantizada en el Estado totalmente organizado por una estructura de instituciones estatales, organizadas mediante división del trabajo o ámbitos de competencia, y que se controlan recíprocamente en su funcionamiento ordenado. La coercibilidad no significa siempre que deba aplicarse una norma. Esta garantía se traduzca en coacción. En la mayoría de los casos, basta la obediencia voluntaria, o cuando menos la simple amenaza de sanción. La mera probabilidad de su aplicación para que el orden jurídico funcione como un esquema general de orientación. De la coordinación mediante un orden normativo homogéneo. Para garantizar la paz y la seguridad en una comunidad jurídica, es obvio que las normas reguladoras de la conducta no solamente deban de ser eficaces, sino que también es menester que deban integrarse coherentemente en un orden comunitario funcional, es decir, deben armonizar entre sí. La estructura de acción que estas reglas proyectan, deberá ser un orden de conducta humana armonizado entre sí, de interacciones. Y hay que distinguir entre los mandatos que prescriben una determinada acción u omisión y de las normas de competencia, que éstas van a definir facultades y procedimientos de regulación. Son los que determinan quién puede crear deberes generales o individuales y qué procedimiento debe seguirse para ese fin. La distinción entre el Estado y otras comunidades jurídicamente ordenadas va a depender de las competencias. El Estado solo es aquella comunidad que dispone en última instancia sobre el instrumento de regulación normativa, es decir, que posee supremacía de competencias en este respecto. La existencia de este poder último de regulación está relacionado con la homogeneidad del derecho, que no sería posible si dentro de un mismo territorio concurrieran varias instancias de regulación de igual jerarquía entre sí. En el Estado totalmente organizado existe una jerarquía, una especie de construcción escalonada de las competencias. Las leyes se van a expedir con fundamento en la Constitución dentro de los límites constitucionales y de los marcados por los propios derechos fundamentales. No solo debe procurarse un engranaje coherente de las funciones de regulación, sino que también es menester tratar de evitar contradicciones entre las propias normas. La Constitución como esquema fundamental de integración de la comunidad estatal. Entendemos normas organizativas, garantías jurídicas, así como la determinación, delimitación también de los fines estatales, que actúan como esquema de integración en un Estado y que reglan efectivamente la vida estatal, forman en sí una constitución real. Al lado de la Constitución escrita, se pueden desarrollar reglas fundamentales y obligatorias de la vida constitucional, que deben encuadrarse en la Constitución en un sentido material. Los documentos constitucionales pueden contener, aparte de las normas fundamentales, otros preceptos secundarios que no pertenecen a las disposiciones políticas fundamentales del Estado.
Por ejemplo, regulación en materia electoral sobre cuánto tiempo tienen los partidos para promocionarse en radio y televisión, que estarían perfectamente encuadrados en una ley ordinaria, pero no en la Constitución. Bueno, no en la Constitución recalcadamente. Cuando hablamos de decisiones políticas fundamentales del Estado, hablamos de disposiciones fundamentales sobre la organización del propio Estado, las referentes a los órganos supremos, su designación, las funciones de regulación que posean y su modo de proceder. Además, están los preceptos básicos sobre los derechos políticos de los ciudadanos, las garantías de los derechos fundamentales, los mismos derechos humanos, los principios jurídicos y políticos esenciales, así como las disposiciones de fines fundamentales del Estado en que descansan dichos preceptos organizativos y las garantías jurídicas. Por otro lado, al circunscribirse a los grandes lineamientos del orden político, pues la Constitución admite y también requiere ser complementada, y ello precisamente le confiere su capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes. Dicha adaptabilidad permite y hace posible mantener los rasgos fundamentales, al menos en un determinado modelo de ordenación política, durante un periodo prolongado de tiempo, frente a la transformación de las condiciones históricas y políticas. El siguiente de los temas, el poder del Estado. El Estado, en tanto que una estructura organizada de poder y de acción, pues tiene como función garantizar una convivencia ordenada y sin contradicciones, y en especial pues garantizar la paz y la seguridad jurídicas. Pero solo puede efectuar esta función un orden de la conducta eficaz y homogéneo. Para el desempeño de la función ordenadora y pacificadora, pues debe dotarse a los titulares de funciones estatales con un poder estatal, es decir, con una facultad en el marco de atribuciones de regular obligatoriamente la conducta de esa comunidad y de forzar la conducta prescrita con los medios del poder legítimo, en caso extremo, con el empleo de la fuerza regulada. Las sanciones, resultado de la transgresión de la norma, pues garantizan a la vez la fuerza de motivación y la eficacia de las normas en su caso mucho más numerosos, de cumplimiento voluntario, apoyado esto último en gran medida pues por un consenso general. La tarea de garantizar la paz y la seguridad jurídicas pues requiere que los titulares de los poderes estatales, en el marco de sus propias competencias, pues afirmen enérgica y eficazmente el monopolio de la fuerza física contra todo acto de violencia que no provenga del propio Estado. Cuando la creación o el ejercicio de las competencias estatales no bastan para realizar esta tarea, pues se ve frustrada una de las necesidades fundamentales de la comunidad jurídica. El poder del Estado pierde su credibilidad y junto con la confiabilidad del orden estatal. También se pone en juego su permanencia. Con frecuencia la tiranía irrumpe pues con mayor ímpetu en el vacío de poder, generalmente atraída por esa necesidad de una mano poderosa que imponga el orden. La disminución excesiva del poder del Estado pues prepara el terreno en el que se cultiva con facilidad un exceso del mismo poder. Se requiere la aplicación enérgica pero controlada del derecho estatal para cerrar el camino al tirano. Una colectividad solo puede funcionar como Estado de Derecho si en ella existe y se aplica el poder estatal para imponer el propio derecho. El derecho subsiste como un modelo confiable de orientación, en tanto pues que sea aplicado e impuesto con firmeza. No hay Estado de Derecho sin seguridad jurídica, sin certeza de orientación, y no hay certeza de orientación sin certeza de realización. El poder del Estado es ambivalente. Un Estado que tiene el poder para proteger eficazmente a sus ciudadanos, pues lo tiene también para oprimirlos. De ahí la necesidad de un poder del Estado eficaz que se asocie a la exigencia de que las actividades estatales pues se desarrollen en un acontecer controlado que funcione bajo una distribución equilibrada de funciones y conforme a reglas claras y aseguradas. Por otro lado, los mandatos dotados de coacción pues no son los únicos instrumentos de dirección e influencia con que cuenta el Estado. Toda dominación sobre los hombres tiene su correlativo último en la obediencia. La dominación en todo un Estado
solo tiene visos de permanencia si se sostiene en buena parte sobre la obediencia voluntaria. Los motivos racionales de la aceptación del poder del Estado se contienen en la idea de que un orden de dominación es indispensable para satisfacer la elemental necesidad de orden, de seguridad jurídica y de bienestar social. Weber destacó como motivos de tal aceptación el asentimiento rutinario a una forma tradicional de dominación, la fascinación que ejerce el gobernante y la creencia en su misión, la docilidad frente a un estatuto formalmente correcto y expedido en un procedimiento ordenado. El desarrollo histórico de un poder estatal homogéneo. El que en la comunidad política todas las facultades de regulación se encuentren bajo el poder de disposición de una instancia estatal suprema es producto de una evolución histórica. A finales de la Edad Media, en los diversos territorios, las facultades soberanas se dividían entre los príncipes por un lado y la iglesia, caballeros y ciudades por el otro. A menudo se oponían directamente dos estados en el mismo estado, un aparato del príncipe y uno estamental. El príncipe y los estamentos poseían tropas, autoridades, tesoros, representaciones diplomáticas, pero separadas. Ya en la Edad Media se abría paso a la idea de una consolidación del poder público en manos del príncipe. El poder del príncipe debía ser inmediatamente y sobre él no tendría preeminencia el Papa. Los soberanos se impusieron paulatinamente y transformaron a las poliarquías, cuya coherencia era débil, convirtiéndolas en unidades de poder rígidamente organizadas, con un solo ejército, una única jerarquía de funcionarios y un orden jurídico cada vez más uniforme. Los demás poderes en el Estado, los estamentos, retrocedieron en las luchas. Paralelamente a la evolución de este hecho político, se impuso el vocablo Estado. En la época del Renacimiento surgieron términos del Estado para designar asociaciones de dominación, territorios de dominación y poder de dominación, y que tuvieron un creciente ingreso hasta partir del siglo XIX. El término Estado se asocia universalmente a la corporación de dominación dotada de un poder supremo. Teóricos del Estado como Baudin y Thomas Hobbes elaboraron la teoría sobre este proceso de consolidación. Baudin aplicó el concepto de soberanía al nuevo rasgo esencial del Estado moderno. La idea de soberanía del Estado devino el llamamiento al orden, a la independencia y a la unidad estatales. El postulado de un poder estatal uniforme descansa sobre la suposición de que únicamente éste cumple idóneamente con la función de protección y orden que se espera del orden político. El concepto empírico de un poder estatal de dominación superior a todos los demás poderes en el Estado tiene su fundamento en el desarrollo histórico y en una determinada situación política. Ello no nos lleva a elevar la soberanía y la unidad del poder estatal a la categoría de un dogma rígido. Soberanía y unidad del poder del Estado. La doctrina de Jean Baudin consideró que la soberanía era el atributo esencial del poder del Estado, dándole una formulación jurídica a este poder soberano. El punto principal de la majestad soberana y del poder absoluto residiría en la facultad de hacer las leyes sin el consentimiento de los súbditos. Esta soberanía debería ser independiente en dos sentidos. La independencia frente a los poderes dentro del Estado, que consistiría en la efectividad de la regulación jurídica sin el consentimiento de los súbditos y en particular sin la colaboración de los estamentos. La independencia respecto de los poderes externos tendría su expresión en que la facultad de regulación del soberano estaría sujeta exclusivamente a los límites que no provinieran de la autoridad de aquellos poderes. Tales límites serían los mandamientos divinos, la ley natural y determinados principios generales. Tal teoría de la soberanía adoptaba una postura contraria a las pretensiones de poder y participación de los estamentos, y también de las pretensiones de poder temporal del Papa. Baudin determinó así la extensa competencia de regulación independiente de los poderes internos como característica esencial del Estado. A partir del concepto de un poder de decisión central y supremo,
sostuvo Bodán la indivisibilidad de la soberanía e impugnó la posibilidad de una constitución mixta. El principal atributo de la república solo se da y conserva en la monarquía. En la república solo uno puede ser soberano. Partiendo de lo anterior, la doctrina de la soberanía en la época absolutista atribuyó la soberanía a la persona del gobernante. Se identificaba al gobernante con el Estado. Pasamos a la supremacía de competencias. El poder estatal consolidado no es únicamente un hecho de poder político, sino que es a la vez un poder político, pero jurídicamente organizado, conformado en un sistema de competencias jurídicas de regulación. La plenitud del poder estatal no puede describirse jurídicamente como la mera suma de competencias, es decir, una al lado de la otra. El poder del Estado no es un haz de diversas facultades de regulación, sino que implica el poder jurídico de ampliar o limitar dichas competencias. El Estado contiene la competencia de decidir sobre la extensión de las competencias estatales, es decir, la supremacía de competencias o la competencia de competencias. Entre los órganos del Estado tiene preeminencia decisiva aquel que efectivamente ejerce la supremacía de competencias, y en dos conceptos, o podemos denotar dos conceptos. Un concepto menos comprensivo, pues estaría o tomaría la disposición legal, la prevista en las normas constitucionales sobre el conjunto de normas y competencias. Por otro lado, un concepto más extenso en esta supremacía de competencias, pues comprendería también el poder de disposición sobre aquellas normas fundamentales de la Constitución. No concedería límite jurídico. Entonces, pues sería ciertamente erróneo denominar competencia de competencias a este poder de disposición, si por competencia se entiende y se debe entender un poder de regulación fundado primeramente en el orden jurídico y no simplemente un poder libre. Entonces, ambos conceptos de supremacía de competencias significan únicamente una desviación de la posibilidad de decisión de todo límite o condición jurídicas. Por tanto, no implican que la libertad de acción no se vea restringida a través de las circunstancias fácticas, particularmente de las políticas. Los límites fácticos del poder del Estado pueden ser también jurídicamente relevantes, puesto que una facultad jurídica, entendida como derecho garantizado, se extiende únicamente hasta donde alcance la posibilidad general de su ejercicio eficaz. El derecho posee componentes fácticos en su eficacia cuando las circunstancias reales reducen la probabilidad de que el poder del Estado imponga con eficacia determinadas disposiciones. Disminuye en igual proporción su supremacía de competencias. La unidad del poder del Estado significa que en el territorio de éste no existen facultades autoritativas de regulación independientes de él. Cuando en el territorio estatal los funcionarios de instituciones ejercen competencias, estas les han sido atribuidas por órganos del Estado y se hallan pues bajo el poder de disposición de estos. Así la soberanía y unidad del poder se relacionan entre sí. La unidad jurídica del poder del Estado señala la situación de la existencia de un orden homogéneo de normas y de competencias jurídicas. Esta homogeneidad no puede significar que una instancia central pues deba adoptar toda la regulación obligatoria de la conducta. Semejante rigorismo centralista pues sería irrealizable, en vista de la multiplicidad de condiciones a regular. En una asociación política debería realizarse el mayor grado posible de autonomía, en favor de las posibilidades y desenvolvimiento personales. La distribución de competencias entre diversas instancias crea los supuestos técnico-jurídicos para una división y control de los poderes, mientras que una extrema centralización de facultades de regulación conduciría a una peligrosa concentración de poder. La Constitución y demás normas jurídicas pueden distribuir entre diversos órganos del Estado las funciones de la legislación, administración y jurisdicción. Los diversos poderes no deben comprenderse aisladamente, sino como factores que se coordinan jurídica y funcionalmente. También puede construirse un Estado federal, es decir, un dualismo de centros de decisión,
en forma tal que la totalidad de las competencias estatales sea ejercida en una parte por los Estados miembros y en otra parte por los órganos centrales del Estado conjunto. El control sobre el esquema jurídico constitucional de competencia que la crea, distribuye y coordina solo puede ser centralizado. Esta suprema competencia jurídica de regulación sea ejercida mediante la colaboración de varios sujetos, por lo que no es necesario que deba concentrarse en un solo órgano del Estado. Por último, el poder estatal en el Estado federal. En un Estado federal, tanto los órganos centrales de la Federación como los Estados miembros ejercen el poder del Estado. Entonces, lo característico del Estado federal va a consistir en que las competencias en conjunto están repartidas entre los órganos centrales de la Federación y los Estados miembros en forma tal que exista un dualismo de centros de decisión. Los Estados miembros no quedan simplemente a merced de la decisión de los órganos centrales, pero tampoco pueden reivindicar para sí a voluntad su existencia propia como Estados.